en las siniestras carreteras nocturnas, donde la oscuridad devora la luz y el silencio es roto solo por el rugir de motores, se esconde un escalofriante secreto que solo los valientes o insensatos traileros se atreven a susurrar. Imagina estar solo en la penumbra, rodeado de árboles retorcidos y caminos infinitos. En esos lugares, las almas atormentadas de accidentes automovilísticos pasados acechan. Se dicen que los camiones accidentados vuelven a recorrer la misma carretera, con sus luces parpadeantes como llamas de ultratumba. Y luego están las damas de blanco, figuras etéreas vestidas de blanco inmaculado. Parecen mujeres que vivieron horrores impensables en ese lugar y ahora buscan venganza o redención. Sus rostros pálidos y ojos vacíos persiguen a quienes osan cruzar su camino. Lo más aterrador de todo es cuando los traileros cuentan cómo han recogido a personas desesperadas que parecían necesitar ayuda, solo para descubrir que eran apariciones sobrenaturales. En esos momentos, el frío se apodera del corazón y la realidad se retuerce como una pesadilla. Estas historias, infundidas de miedo y superstición, persisten en la cultura de quienes enfrentan la negrura de la carretera de noche. Un recordatorio siniestro de que en las carreteras solitarias, el mundo de los vivos y los muertos a veces se cruzan y los secretos oscuros emergen para acechar a los valientes viajeros. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un seguidor. ¿Qué tal, amigo de Mundo Paranormal? Soy nuevo seguidor y quiero hacer un aporte al canal. Espero te guste mi experiencia. Hace algunos años, en una noche lluviosa en la carretera Matías Romero Juchitán, cerca del tramo conocido como La Ventosa, viví una experiencia que todavía me hace estremecer cada vez que la recuerdo. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía con fuerza y una espesa neblina cubría la carretera, reduciendo considerablemente la visibilidad. Iba conduciendo solo en mi coche, buscando llegar a mi destino final. Las condiciones climáticas eran adversas, pero decidí seguir adelante. Fue entonces cuando divisé a lo lejos la figura de un viejito y un niño empapados por la lluvia, tratando de hacer autostop a un costado de la carretera. Movido por la compasión y la empatía, decidí detenerme y ofrecerles un aventón. No era una decisión fácil, ya que era de noche y la situación podía ser peligrosa, pero algo en sus rostros me hizo sentir que eran personas necesitadas. Me acerqué y les dije que subieran al coche. El viejito y el niño parecían amables y comenzamos a platicar mientras avanzábamos por la carretera mojada. Me contaron que estaban buscando llegar a un pueblo cercano, ya que se habían quedado varados después de que su vehículo se averiara. La conversación era amena y el tiempo pasaba rápido. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a un cruce en la carretera, las cosas empezaron a tornarse extrañas. De repente, el viejito y el niño dejaron de hablar. Miré hacia atrás y, para mi horror, ya no estaban en el asiento trasero. No había rastro de ellos en el coche.
Solo quedaron sus huaraches llenos de lodo en el asiento. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Frené el coche bruscamente y salí, buscando desesperadamente a los pasajeros que había llevado hace apenas unos momentos. Busqué por los alrededores, pero no había señales de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Confundido y aterrado, regresé al coche y me quedé allí, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Me pregunté si había sido producto de mi cansancio o si había experimentado una alucinación. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que había ocurrido era real. Decidí continuar mi viaje y finalmente llegué a un paradero en busca de refugio y algo para comer. Allí, le conté a las personas del lugar sobre mi extraña experiencia. Al principio, me miraron con escepticismo, pero cuando les di detalles sobre el viejito y el niño, sus expresiones se tornaron serias. Me revelaron que esas mismas personas que había llevado en mi coche llevaban más de 15 años muertas, víctimas de un accidente en la carretera que nunca se había resuelto. Sus cuerpos nunca habían sido encontrados y la comunidad local creía que sus espíritus aún deambulaban por la carretera en busca de ayuda. Desde aquel escalofriante encuentro, he evitado manejar de noche y he jurado no volver a dar aventuras a extraños en la carretera. La experiencia me dejó marcado de por vida y cada vez que paso por la carretera Matías Romero Juchitán, cerca de La Ventosa, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda y recordar la misteriosa desaparición de aquel viejito y aquel niño que parecía necesitar mi ayuda, incluso desde más allá de la tumba. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.